Amigos de BNI, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Israel Chirino y les quiero dar la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa Innova Live TV. Este esfuerzo y trabajo en conjunto que hacemos todos los compañeros del capítulo Innova de BNI en la zona Roma de la Ciudad de México para ofrecerles a todos ustedes información de valor, información importante para su vida personal, familiar, social y desde luego empresarial o de emprendimiento para todos sus negocios actuales o que tengan planeado hacer para lo futuro. Si ya se fue el caso que ustedes se reinventaron en esta situación que estamos viendo en el 2020 y están pensando aperturar algún nuevo giro, algún nuevo negocio, pues definitivamente tienen que seguir de cerca esta serie de transmisiones porque aquí les vamos a dar muchísima información, no solamente para emprender o para que continúan con su giro actual, sino también para innovar. Creo que precisamente es una característica que tenemos todos los miembros de este capítulo, que estamos en constante reinvención en muchos sentidos y definitivamente el trabajo colaborativo pues es uno de ellos. El día de hoy, queridos compañeros y personas que nos están viendo en nuestra página de BNI Nova en Facebook, muchísimas gracias por seguirnos todos los días, noche a noche en punto de las 8. Pues tenemos a un invitado de lujo. La verdad es que me da muchísimo gusto presentar a nuestro queridísimo compañero Jesús Gaeta, que está aquí con nosotros para obviamente darnos muchísima información de valor en un tema de cuestiones fiscales. Jesús, muy buenas noches, ¿cómo estás? Por favor, te doy la más cordial bienvenida y pues un saludito para todos. ¿Cómo estás? Hola Israel, muy buenas noches a todos. Pues estamos listos y contentos de estar aquí en BNI Nova Live TV. Perfecto, pues muchísimas gracias. Déjenme comentarles que desde que empezamos esta serie de transmisiones, nuestro compañero ha sido uno de los que más nos ha apoyado en ese sentido con pues todo lo que implica seguir día a día las mismas entrevistas, por lo cual pues obviamente a nombre de todo el capítulo pues te lo agradecemos y pues ahora te tocó a ti estar del otro lado. Esperemos sacarle el máximo provecho a esta entrevista. Y antes de entrar en materia, pues dame oportunidad, por favor, de presentarte adecuadamente. Él es José de Jesús Gaeta Lares, es licenciado en Contaduría por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios. Tiene 20 años de experiencia, me comentaba desde su primer trabajo ya en toda esta situación de la contabilidad, las situaciones fiscales, así que realmente creo que es una persona sumamente preparada, pues para hablarnos de toda esta cuestión fiscal, de contable, para empresas o negocios que ya estén establecidos o, como lo decía hace un par de minutos, a lo mejor tú estás pensando en emprender algo nuevo, estás pensando a lo mejor cambiar de giro, abrir alguna empresa. La recomendación, y es lo que vamos a hablar el día de hoy, es que tengamos hábitos fiscales sanos desde el principio para no caer pues en vicios a lo mejor que nos puedan perjudicar, ¿no? Y bueno, precisamente entrando un poco en materia, vamos a hablar del uso de la tecnología en el proceso contable. Porque creo que esta parte que nos ha enseñado este 2020 es que tenemos que eficientar nuestros procesos. Sin embargo, yo creo que no es algo pues tan reciente que haya surgido a partir de unos meses para acá. Ya tiene varios años implementándose todo lo que es la tecnología en el proceso contable. ¿No es así, Jesús? Así es, desde 2014, con la transición del papel hacia lo electrónico, se comenzó a tener estos comprobantes fiscales y poco a poco se han ido implementando más reglas y normas por parte de la autoridad para cumplir. Para cumplirla. Y precisamente pudiéramos a lo mejor pensar de que la situación contable es pues una cuestión de arrastrar el lápiz, ¿no? Como se decía popularmente, agarrarte tus hojitas, tus hojas de cálculo, a lo mejor impresas, no sé, hojas de trabajo, y ahora ya lo podemos hacer pues desde una computadora, desde una tablet, y obviamente pues está eficientando cada vez más esta parte. Y a lo mejor tal vez podemos empezar por esa pregunta, Jesús. ¿Por qué usar tecnología en un proceso que es 100% de papel hoy en día? Perfecto, como bien lo dices Israel, los colegas y un servidor trabajábamos con los papeles. Cada inicio de mes íbamos a ver al cliente y nos entregaba nuestro tambache de papeles. Decía, toma, ahí está para que lo registres. Mis estados de cuenta, mis facturas, los vales azules, todo. ¿Y qué pasaba? La contabilidad se hacía prácticamente hasta que se cerraba el mes. Se podía ir avanzando por partes, quizás medio mes, pero teníamos que esperar a cambiar el próximo mes para poder concluir la contabilidad. Sin embargo, nos dimos cuenta que cuando sucedía eso, los impuestos no estaban a tiempo, o incluso muchas veces los impuestos se hacían extra libros, es decir, con base en hacer por fuera sumas y restas usando el Excel,
presentaban los impuestos porque no te daba tiempo de terminar la contabilidad. Y esto generaba errores. Cuando te dabas cuenta, pues ya los impuestos ya se habían presentado y resulta que era menos o era más. Entonces, a presentar declaraciones complementarias y esto pues es en cierto modo molesto tanto para el cliente como para un servidor y los colegas porque es retrabajar algo. Entonces, con el uso de la tecnología que hacemos, aprovechamos todo eso que el SAT implementó desde 2014 y fue afinando, donde hay sistemas contables que ya procesan, leen o entienden los comprobantes fiscales, llámese, los conocemos todavía como factura, recibos de honorarios, pero son comprobantes fiscales digitales por Internet. Y estos comprobantes, al ser digitales, yo ahorita puedo saber qué hizo uno de mis clientes el día de hoy. Es decir, me puedo meter al portal o lo puedo con las herramientas que tenemos bajarlo y revisar qué compró. ¿Para qué? Para hacer un criterio contable y registrarlo adecuadamente y o asesorarlo sobre un gasto cuando pudiera ser un gasto no propio de la actividad de la empresa o del negocio. Sí, Entonces, sí, perdón. con esta, dejar el papel atrás, pues prácticamente nos permite a los contadores destinar menos tiempo a la talacha y más tiempo al análisis, que es donde realmente está el valor agregado del contador, ¿no? Darle orientación financiera y no ser un capturista de lujo. Exacto, y qué bueno que le das en el clavo porque muchas personas físicas o morales hoy en día, y yo lo he escuchado, decían, bueno, pues es que en realidad no necesito un contador porque me compro tal o cual programa y pues me dedico nada más a cargarle los datos y pues prácticamente hoy el programa, pues ya las declaraciones en automático te las hace solito, ¿no? Muchas personas que yo conozco que han quedado con esa idea, pensaban de que comprándose tal o cual programa, a lo mejor cuando empezó esto de la facturación electrónica, pues les iba a ahorrar muchísimo la parte de a lo mejor contratar un despacho contable o tener su contador propio en la empresa, cuando precisamente lo que acabas de decir es la parte neurálgica de todo esto. Debe de haber un análisis y no convertirse nada más pues en capturar datos, porque pues eso cualquiera lo puede hacer, pero de ahí a que se haga de una forma correcta, definitivamente necesitamos la experiencia de un contador. Así es, y en ese sentido de que muchos clientes se han comprado esos paquetes o dicen, yo hago mi declaración anual. Y cuando no tienen ningún problema de ningún tipo, les resulta, incluso hasta obtienen su devolución, ¿no? Nos ha tocado experiencias que nos dicen, sabes que yo hice mi declaración y me salió perfecto. Pero también hemos encontrado muchos clientes, por cierto, gracias a Rafa Ramos y a eh, Adolfo Vargas, que nos han pasado clientes con problemas en devoluciones, que ellos hicieron su devolución, se las negaron precisamente porque tenían temas en los comprobantes fiscales. Afortunadamente pudimos ayudarles a obtener y rescatar esas devoluciones. Perfecto, es cuando obviamente ahí entra precisamente el análisis que nos estabas diciendo y nunca a lo mejor la computadora o el programa nos va a poder resolver muchas cosas, pero siempre necesitamos obviamente de la intervención de los profesionales. Oye, Jesús, y me llama mucho la atención, a partir de 2014 nos dices que se implementó la facturación electrónica, que hoy creo que hoy en día todos los que facturamos o tenemos algún acercamiento con esta nueva metodología, pues ya sabemos lo que es una factura electrónica, cómo tenemos que hacer tal o cual cosa, pero en términos simples, para a lo mejor alguna persona que no esté tan familiarizada aún o que esté pensando en emprender, ¿cuáles son los elementos que debe de tener un comprobante o qué contiene un comprobante fiscal, vaya? Perfecto. El principal es el RFC de quien lo solicita. Es decir, si yo voy y compro un artículo, una silla, papelería, tengo que dar adecuadamente a mi RFC. Tengo que dar un correo electrónico para que, aparte de que me la pudieran entregar en ese momento impresa, me pueda llegar por correo electrónico. Y sobre todo, si no me llega nunca por correo, que casi no sucede que no te llegue el correo y que no te la den, pues tú te metes al portal del SAT, pero si a veces cambiamos o el proveedor cambia un uno por una I, pues ya no eres tú. Entonces ya no tuviste ese comprobante fiscal. Es importante que eso, cuidemos eso. El nombre no es tan relevante. A veces dice el patito SADCB o el patito.SADCB. Realmente eso ya no tiene tanta relevancia, pero sí hay que poner atención en el RFC. Muchas veces también hay que ver el uso del comprobante fiscal, porque por ejemplo, si yo voy y compro una computadora, tengo que pedirle a quien me la vendió que me dé un uso como un activo fijo. Si yo compro papelería y para mí representa un gasto en general, tengo que avisarlo. Ahora, hablando de las personas físicas,
yo compré una póliza de gastos médicos, verificar que la póliza diga que son honorarios médicos o gastos médicos dentales. ¿Para qué? Para que cuando yo haga mi declaración o procese, no tenga ningún problema. Ahorita lo puedo registrar, no me fijé, pasé por alto el uso del gasto, me doy cuenta hasta que me rechazó la autoridad mi declaración. Y si te lo rechaza en ese momento, ¿qué haces? Ya no lo puedes deducir, ya no lo puedes exigir. Así es, y es parte del servicio que se hace con los clientes, se revisan los comprobantes y decimos, esto es una deducción personal, pues vamos a revisar que el uso del gasto sea correcto, que lo hayan pagado con los medios que me dice la ley de ICR, y sobre todo ver los montos, porque a veces dice mi estado de cuenta que yo pagué 1,000 pesos, pero mi comprobante es por 1,200, ¿no? Entonces, empezar a cuestionar al cliente, oye, ¿qué pasó aquí? Es que la diferencia fue en efectivo. Perfecto, pues ya vamos viendo con el cliente estrategias para que también él se vaya habituando a hacer un uso adecuado de sus cuentas bancarias, ¿no? Y sobre todo también viene la descripción de lo que yo compré. Es decir, y tú vas a Walmart, a una tienda de estas, tiendas de autoservicio, y de repente empiezas a revisar y dice artículos de limpieza, una escoba, un trapo, papel higiénico, jamón, pechuga de pavo, los chiles, ¿no? Lo mismo que yo estoy leyendo, lo mismo que ve la autoridad. Si yo registro todo esto en alguna cuenta contable que por no reportarle al cliente, digo, bueno, me da lo mismo de estar haciendo sumas y separando, pues todo lo registro a un gasto misceláneo, gastos varios, ¿no? Que no se da casi en el ramo contable. Ujú. Resulta que a lo mejor en un futuro la autoridad sí viene y me cuestiona esa operación en particular. Como ellos ya, sus sistemas tienen la capacidad de leer todo lo que viene en el XML, pues ya prácticamente tienen toda la información. Saben qué tipo de comprobante fue, saben cómo se pagó, y en el comprobante se especifica la forma de pago y saben la fecha cuando me lo emitieron. Entonces ya prácticamente la autoridad tiene la capacidad de poderme auditar y es ahí donde los sistemas contables tienen esa capacidad actualmente de poder hacer una conciliación para saber que todos los comprobantes que me expidieron están registrados. Perfecto, precisamente, y nos platicamos hace rato que antes pues era ir con el cliente que te daba un bonche de papeles, una torre ahí que te llevas casi en una maleta y pues tenías que obviamente hacerlo. Actualmente, ¿cómo se recaba la información, Jesús? Mira, nosotros en el día a día procesamos lo que, por ejemplo, mañana a las 9 ya estamos procesando lo que sucedió ayer, hoy. Y si tenemos alguna duda, pues ya estamos hablándole o actualmente con la tecnología WhatsApp, un correo, cliente que hiciste, oye, ¿cómo lo pagaste? De tal manera que podemos ir avanzando. Les pedimos movimientos bancarios que lo rescaten de su portal bancario en Excel, texto, y ya nosotros los podemos ir analizando sus movimientos bancarios con sus comprobantes. Y simplemente cuando necesito un documento, pues se lo pido que le tome una fotografía o algo, y ya nosotros hacemos la impresión cuando yo imprimo mi póliza, viene la información del comprobante fiscal. Entonces, sí los tenemos resguardados en el sistema contable. Cuando yo necesito ver algo, le doy un clic y me abre mi comprobante. Pero en mi póliza impresa, que es así, ahorita sí las estamos imprimiendo por cualquier tema de que se vaya a dañar la base de datos o algo, las tenemos impresas. Entonces ahí esa forma es la que estamos ocupando ahorita. Sobre todo, como bien lo dices, no es un proceso nuevo, pero sí esta alerta sanitaria pues nos vino a reforzar que vamos por el camino correcto en la forma de trabajo. Sí, la forma de trabajar y que nos cambió muchísimo todo lo que tiene que ver con los procesos también, a lo mejor de quienes no estábamos tan familiarizados con las cuestiones fiscales, realmente tenemos también que reeducarnos en ese sentido. Por acá nos hacen una pregunta y también les invitamos a todas aquellas personas que tengan alguna duda en términos fiscales, pues tenemos al experto el día de hoy con nosotros, que nos escriban en nuestra publicación original en la página de BNI Novo en Facebook, escríbanos sus preguntas o sus inquietudes y les vamos a dar obviamente respuesta oportuna aquí en vivo para que la puedan resolver, o si en su caso le haremos la invitación a Jesús pues para que vaya a la publicación y que personalmente a través de su escrito, de sus propias palabras, pues les dé respuesta también para que no se queden con esa inquietud. Por aquí nos preguntan lo siguiente, Jesús, ¿cuánto tiempo se debe de resguardar la contabilidad hablando de personas físicas? Perfecto. Y tenemos un parámetro. Si yo presento mi declaración anual, tengo a partir de la fecha de presentación un promedio de 5 años
para resguardar esa contabilidad. Y el concepto de contabilidad es muy amplio. Actualmente en el Código Fiscal de la Federación nos pusieron un artículo que me dice qué es la contabilidad. Yo pensaría que mi contabilidad es solo mi carpeta contable y mis estados de cuenta. Sin embargo, ahí le agregan otros conceptos que debo de tener. Entonces, todo eso lo debo de conservar durante 5 años. Si yo no presenté mi declaración anual de ese ejercicio en particular, tiene la autoridad facultades hasta por 10 años de venir y revisarme. Es decir, puede irse 10 años hacia atrás y pedirme cuentas de ese ejercicio. Y si yo no tengo nada para soportar esa información, pues prácticamente la autoridad puede hacer una determinación presuntiva y te sale más caro que si lo corrigieras tú mismo por tu propia iniciativa. Que si lo hicieras, sí, claro, si hubieras cumplido con con la obligación, ¿no? Perfecto. Por acá nos dicen que hay que tener en cuenta, y a propósito lo decías de las devoluciones, que hay que tener en cuenta para que podamos ser sujetos de devoluciones del SAT. Eh, el SAT tiene una plataforma en su portal que se llama Deducciones Personales y esta Deducciones Personales está disponible. Entonces nosotros hacemos un análisis por ahí de septiembre y revisamos, ahí incluso el SAT ahí mismo te dice, este comprobante no pasa por esta situación. Te da oportunidad de corregirlo antes de que siga avanzando el tiempo. No hemos sabido casos de gente que tenga pendientes con el SAT y no le hayan devuelto, todavía no, pero sí en un futuro cercano yo creo que sí se va a volver un punto importante, que estés al corriente con tus declaraciones para que te haga la devolución. Ok, perfecto. Nos hace hace rato que ya existe pues un artículo precisamente que te definen qué es, qué abarca la contabilidad, ¿no? Porque antes a lo mejor guardar las facturas o los deducibles, etcétera. Pero hoy en día, ¿qué características debe de cumplir la contabilidad, Jesús? Bueno, desde el punto de vista financiero, nuestra contabilidad debe ser confiable, veraz y oportuna. Es decir, de nada me sirve que yo, como les platicaba al inicio, yo tenga mi contabilidad al finales del mes siguiente, si mis impuestos ya los determiné. Al contrario, mi contabilidad debe de ser la fuente para determinar mis impuestos, debe de ser la fuente para que el dueño del negocio analice y tome decisiones sobre su negocio, si abrir una nueva sucursal, un nuevo producto, cerrar alguno, fusionarse, todo esto con base en la contabilidad. Si yo no tengo esas características en la contabilidad, pues no tiene un uso apropiado, entonces pues prácticamente está a ciegas el cliente. Ok, perfecto. ¿Qué nos recomendarías a las personas físicas? ¿Qué documentación? ¿Cómo lo debemos de tener ordenado? Algo a lo mejor para facilitarte a ti como profesional tu trabajo. Yo sé que ya nos habías comentado, el análisis es muy importante y al final de cuentas es la parte medular del trabajo contable y es que lo hacen los profesionales como tú o tu despacho, en este caso para Gaeta Lares, pero a lo mejor nosotros como personas físicas que al final de cuentas somos los sujetos obligados, ¿cómo podemos facilitarte a ti la entrega de esta información? Perfecto. Yo les decía que a través del portal yo puedo rescatar las facturas emitidas como recibidas, pero por sí solas no me dicen mucho. Uh -huh. Tenemos que trabajar en conjunto con el cliente de esta factura emitida, ¿cuándo te la pagaron? Porque a lo mejor yo emití 20 facturas en diciembre, pero no me las pagaron en diciembre, sino hasta enero. Entonces, mis impuestos los tengo que hacer hasta enero con esos ingresos que tengo. Trabajamos muy de la mano con el cliente, le mandamos el resumen y le decimos, a ver, vamos a trabajar en conjunto, indícame la fecha de pago y no solo eso, también le pedimos estado de cuenta para validar lo que el cliente nos comenta. No porque no le creyamos, sino porque queremos protegerle bien la espalda. Y hemos visto muchísimos casos donde tengo más gastos que ingresos. Entonces también ahí orientamos al cliente. Eso no es antinatural. De hecho, desde 2014 por ahí hay un artículo que se llama discrepancia fiscal, donde mis gastos son mayores a mis ingresos. Corro un riesgo tremendo. Para ahí, por ejemplo, podemos acercarnos a nuestra abogada Carolina Hernández del capítulo Bene Innova, quien nos puede ayudar con este tipo de cuestiones, ¿no? Pero me puedo meter en un problema porque quiere decir que yo no le reporté a la autoridad que tengo otros ingresos. Entonces, nosotros cuando trabajamos con un cliente, primero hacemos un análisis de qué tarjetas de crédito tiene, departamentales, cuánto paga al mes y cuáles son sus gastos. Hacemos un análisis y decir, a ver, tus ingresos son por 5, pero tú gastas 10.
Entonces tienes un riesgo de 5, ¿no? Velo teniendo en cuenta, porque cuando te llegue a preguntar la autoridad, pues hay que tener la respuesta para afrontar este tema. Perfecto, pues creo que tenemos unos pequeños detalles técnicos. Vamos a esperar unos momentos para que regrese Israel. Y bueno, vamos a seguir platicando del tema de la discrepancia fiscal. Pues sí, es bien importante tener protegida esta situación porque si yo no lo hago ahorita, tomar mis precauciones, puedo caer en un tema de delincuencia organizada y eso puede llevarme a un tema de cárcel. Entonces, para no llegar hasta esos extremos, hay que nosotros prevenir desde ahorita, hacer un análisis muy sencillo. ¿Cuáles son mis gastos? ¿Cuáles son mis ingresos? Y si ya tengo un tema de discrepancia, pues vamos a analizar en dónde están, por qué razón tengo más ingresos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué tengo más ingresos que, perdón, por qué tengo más gastos que ingresos? Quizás a veces resulta que yo tengo un negocio adicional a lo que me dedico y me depositan en esa cuenta. Entonces, todo esto no lo estoy soportando con un comprobante fiscal. Mi recomendación es que sí lo hagan, que sí expidan ese comprobante fiscal. Y si no tienen manera de hacerlo, no tienen un programa, les recomiendo que acudan a un especialista para que los oriente sobre cómo se puede hacer un comprobante fiscal de forma fácil. Perfecto, pues creo que nuestro compañero Israel tiene algunos temas técnicos. Y mientras podemos tomar el tema del por qué es importante llevar contabilidad en mi negocio. Aquí había que distinguir que actualmente existen varios tipos de contabilidad. Y no es porque nosotros los contadores quisiéramos hacer tantas versiones diferentes de la contabilidad, pero tenemos la base que es la contabilidad financiera. ¿A qué me refiero con esto? Los contadores seguimos normatividad contable, que son las normas de información financiera, las cuales regulan cómo hacemos los registros contables, qué criterios utilizar. Luego, ¿esa contabilidad financiera en qué consiste? No sé si les ha pasado que voy de mi negocio, me traslado a visitar a un cliente y pago estacionamientos y en el estacionamiento no me dan el comprobante. No lo expido. Resulta que sí lo utilicé ese gasto para mi negocio, pero no tengo el comprobante. Pues aquí viene la versión 2, que es la contabilidad fiscal. Es decir, ese gasto financiero sí es un estacionamiento, pero fiscalmente es un gasto no deducible que no tiene un comprobante fiscal. Y esto me va a generar una diferencia con respecto a mis ingresos versus mis gastos, y fiscalmente son mis ingresos acumulables menos mis deducciones. Es decir, por cada gasto que yo no tenga como deducible, pues me va a tocar pagar un 30%. De ahí la importancia de estar bien asesorado de qué gasto sí es deducible, qué gasto no es deducible. De manera que nuestra contabilidad financiera pues prácticamente sea un espejo de la contabilidad electrónica que le tenga yo que reportar al SAT. Personas físicas, algunos no están obligados a llevar contabilidad, sin embargo nosotros les sugerimos que sea una sana práctica. ¿A qué me refiero? Yo en un negocio pequeño puedo tener una libreta para controlar mis ingresos y mis egresos. Pero de repente a lo mejor quiero crecer y no tengo elementos. Si yo me presento a pedir un crédito, no tengo información, estados financieros. Entonces, es una buena práctica que pudieran tomar algún tipo de taller
o acercarse a un especialista para que les dé asesoría de la información financiera y cómo se puede ir construyendo. Hablando de personas físicas, los profesionales, servicios profesionales como abogados, ingenieros, doctores, ellos no están obligados a llevar contabilidad. Pero quien tiene un negocio, háblese de una papelería mediana, alguien que brinda servicios, por ejemplo, de transporte en Uber, cuando se hace la declaración anual sí me pide que llene un estado financiero y, oh sorpresa, no tengo con qué hacer mi estado financiero, porque no tengo la información desde el primer día del ejercicio. Entonces, es un tema importante, qué tipo de contabilidad debo de llevar. Sobre todo, hay que revisar con un especialista a qué estoy obligado, de llevar contabilidad y cuándo la debo de hacer solo por proteger mi negocio, por saber mis números para tener un crecimiento. Permítame un segundito, vamos a ver si hay alguna pregunta por aquí. Perfecto, pues ya tenemos aviso de que ya viene en camino nuestro compañero Israel. Y es importante, muchos tenemos la creencia que un contador es caro. Nosotros siempre decimos que es preferible tener una asesoría y no necesitarla, a necesitarla cuando ya se es demasiado tarde. A nosotros recurren personas cuando ya me llegó el requerimiento, entonces tenemos que revisar, prácticamente hacer una pequeña auditoría para saber qué sucedió. Demasiado tarde. A nosotros recurren personas cuando ya me llegó el requerimiento, entonces... Perdón, disculpen ustedes, una disculpa, señor Gaeta, una disculpa para todos los que nos están viendo en vivo, pero las cosas tecnológicas pasan. El Zoom nos hizo una mala pasada ahora a mí, pero aquí el protagonista del día de hoy, pues es el señor Gaeta. Ojalá y pues por ahí hayamos estado más que excelentes, cosa que no dudo, pero ya estamos de vuelta por acá. ¿En qué te interrumpí, Jesús? Perdóname. Nos quedamos en el tema de las... Se me olvidó con la emoción. Suele pasar, estamos en vivo para que no les vengan a contar de que los están grabando, de que es algo por decirlo. Estamos en vivo, señores, el internet o las aplicaciones a veces nos hacen estas cosas, pero pues aquí estamos. Aquí de nueva cuenta, pues el señor Gaeta es el protagonista. Y bueno, yo estoy visualizando muchas preguntas por acá, a lo mejor podemos retomar por ahí parte de esas. No sé si ya las hayas contestado o checado, pero no dicen por acá. ¿Cómo recomiendas llevar la contabilidad para una persona física con actividad empresarial? Para una persona física con actividad empresarial existen montos y topes donde la autoridad me dice, a partir de este monto, ya es obligatorio que lo hagas a través de un sistema contable. A partir de este monto hacia abajo, solo lleva un control de ingresos y egresos. Sería analizar qué monto es el que tengo y a partir de eso se le hace un traje a la medida al cliente. Es decir, ¿con qué me bastaría solventar el tema de la contabilidad? Y como les comentaba ahorita en la ausencia, cuando yo tengo que presentar la declaración anual, sí me pide balance general y estado de resultados. ¿Cómo se construye? Con la información de mis ingresos y mis egresos y mis gastos durante todo el año. Entonces, de alguna manera, sí tendríamos que estar. La autoridad me dice, bueno, hasta este monto no lo hagas en un sistema contable. Pero un gran problema, lo tendría que hacer de alguna manera. Entonces, posiblemente pueda yo llevar un Excel donde yo lleve mi relación de gastos por mes, haga un resumen, que es mucha talacha, la verdad es que no nos gusta casi hacerlo así. Preferimos, aunque sea un cliente pequeño, preferimos subirlo en el sistema contable para tener reportes. Y es un plus que le damos. Realmente el cliente a veces ni se espera los reportes. Y toma, mira, aquí está tu reporte, vamos así, le explicamos. Sí, definitivamente es un valor agregado también y bueno,
Yo creo que refuerza mucho la idea de que tenemos que tener una disciplina fiscal y no andarnos ahí como que un día se me olvida, como muchos que yo conozco, ¿verdad? Pero por ahí podríamos empezar también para que también la parte profesional de ustedes nos vaya educando, porque eso también al final de cuentas es un tipo de educación. Tenemos derechos, pero también contamos con muchas responsabilidades con las cuales tenemos que cumplir. Bueno, por acá nos dicen, no entiendo muy bien la pregunta del compañero David, pero dice, ¿de qué ser se puede deducir una nómina? ¿Será de qué, eh, no sé, régimen fiscal o algo así? ¿O de qué servicio tal vez? ¿De qué servicio se puede deducir una nómina? ¿Lo No, podríamos no le entiendo entender muy así? bien a su pregunta. ¿Es David Yo López? tampoco. David López, sí, no le entiendo muy bien a su pregunta. ¿Qué le recomiendas al pequeño empresario para deducir su nómina? Perfecto, que se acerque a un especialista, primeramente para que lleve su nómina en orden, que emita adecuadamente sus comprobantes de nómina. Al reunir requisitos, prácticamente esta nómina es deducible. Y ahí sí podemos hacer referencia a nuestro compañero David, que es especialista en la administración de nómina, quien yo estoy trabajando algunos clientes con él, y lo que yo tengo del otro lado es un comprobante totalmente deducible, ¿no? Para nuestra contabilidad del cliente. Pues sí, exactamente. Ok, por acá nos dicen, los ingresos por una herencia son causantes de los mismos impuestos que los ingresos por una actividad productiva de una persona física. Diferentes tipos de ingresos. Entonces hay que revisar, cada ingreso tiene sus diferentes características. Mi actividad es comercializar algún producto, pues yo cada mes tengo que reportar mi declaración. Pero una herencia no sucede todos los meses, entonces hay que revisar en el momento que sucede y ver las características. Luego nos vamos a la ley a revisar qué puntos me marca para si es que tengo que pagar impuestos o si la puedo deducir, qué requisitos me pide. Con esa base ya podemos hacer una declaración de digamos, un periodo que no está contemplado ni mensual ni trimestral, sino que es un esporádico y así se reporta. Perfecto. Sí, aparte esa es una parte muy importante porque dicen, bueno, también yo creo que las deudas fiscales se heredan, ¿no, Jesús? Si una persona fallece con una deuda fiscal, ¿el SAT se lo puede cobrar a sus herederos legales? Es a quien tenga la sucesión, quien se queda, de hecho nos pasó con un cliente que el cliente iba al corriente y en orden y de repente pues le sucedió un infarto y murió. Los hijos tomaron la sucesión uno de ellos y a pesar de que nosotros le comentamos, ¿sabes qué? Ahora tú eres el responsable de todo lo que hizo tu papá, bien o mal, tú eres el responsable. No nos hizo caso y recientemente vino a buscarnos porque lo han estado visitando, que debe declaraciones, que tiene pendientes, entonces, bueno, vamos a ver con él reparar esta situación. Mm, caray, o sea que ni muertos nos dejan en paz los impuestos, caray. Algo decían por ahí, algo seguro en la vida es la muerte y los impuestos, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? Pues de la muerte no tengo la fecha exacta, ¿no? Sé qué va a suceder. De los impuestos sí tengo la fecha exacta. Entonces, tengo que tenerlos con mucha anticipación para que nuestro cliente pueda saber de qué se trata el impuesto y sobre todo ver que cuenta con el flujo de efectivo suficiente para hacer este pago, ¿no? Y que no le quite el sueño. Sí, por supuesto, es lo primordial. Bueno, por acá nos preguntan, ¿son deducibles los pagos de leasing de autos utilitarios? Así es, yo tengo topes mensuales en la ley de ICR y muchas arrendadoras lo que hacen, si yo rento una camioneta, me gustan las camionetas y la renta quizás son 9,000 pesos, muchas veces me dan un comprobante por 6,000 pesos de renta de vehículo y los 3,000 pesos me lo dan como un servicio complementario. Actualmente no, aún la autoridad no ha metido algún candadito por ahí para evitar este tipo de cuestiones, entonces sí me puede funcionar perfectamente tener un arrendamiento de vehículo. Bueno, ojalá y no estén viendo este programa para que no les demos ideas también. Bueno, pues creo que no tenemos por acá más preguntas. Reviso mucho muy rápido. Muchas felicitaciones. Obviamente yo creo que son de tus clientes. Excelente contador, muy eficiente. Le solicité una información para un cliente y me ayudó de manera inmediata. Liz Runner por acá nos está escribiendo. Y bueno, obviamente Lolita dice, la única autoridad que te va a buscar al panteón, el SAT. Bueno,
caray, que sea obviamente un programa mucho más agradable, no nos espantemos, estamos súper bien. Y bueno, pues Jesús, independientemente del incidente tecnológico que acabamos de tener, no sé si haya algo que nos quieras compartir, ya estamos prácticamente cerrando esta entrevista, pero pues derivado de esto, algo que nos quieras compartir, que sea meritorio, obviamente, que todas las personas que nos estén viendo y que nos hicieron favor de acompañarnos, pues tengan, deban de saber el día de hoy, por favor. Perfecto. Yo estoy muy orgulloso de pertenecer a BNI Innova y eso creo que es importante que todas las personas que nos ven, sepan que somos un grupo de empresarios que estamos creciendo día a día, que somos un grupo maravilloso donde hay negocios. Entonces, solo me resta agradecerles a mis compañeros de BNI Innova. Muchas gracias. Pues al contrario, como bien lo dices, trabajamos todos en equipo, unos a lo mejor más visibles que otros, pero atrás todo un equipo de profesionales que está haciendo realidad este tipo de visibilidad y realmente de todos los giros, de todos los empresarios que pertenecemos a este equipo de 45 miembros que esperamos, si tú todavía no eres parte de él, pues que te integres con nosotros, mándanos un mensaje a través de nuestra página de Facebook y puntualmente te lo estaremos contestando para hacerte una invitación a que nos acompañes el siguiente martes que sesionamos, para que nos conozcan más a fondo, para que tengas la oportunidad de conocer a 45 empresarios que tal vez necesitamos de tu giro para complementar nuestro grupo de trabajo y desde luego que crezcamos todos juntos. El trabajo colaborativo es algo que nos ha sacado adelante y pues hoy en día a través de estas transmisiones, de este esfuerzo que hacemos en Innova Live TV, que muy pronto tendremos obviamente la segunda versión, con algo muchísimo más interesante de lo que ya resulta hasta ahora para llevarles a ustedes información de valor. Jesús, pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. De nueva cuenta, pues ofrezco una disculpa. Son cuestiones tecnológicas, pero afortunadamente creo que lo pudimos sacar adelante. Esperemos que no se vuelva a presentar y tomaremos las medidas las medidas adecuadas para que esto esté al día y salga con el profesionalismo que todos merecemos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y de nueva cuenta pues a todos los que hicieron favor de vernos el día de hoy. Los esperamos el día de mañana jueves con otro compañero que vamos a hablar de un tema también sumamente interesante y del cual a veces no le ponemos mucha atención, que son los avisos de privacidad. Estén al pendiente de la publicación que va a salir en breve también con el artículo complementario de nuestro compañero Jesús Gaeta y por supuesto pues acérquense con los profesionales. Mi nombre es Israel Chirino y les doy las buenas noches y nos vemos el día de mañana en una nueva entrevista. Que la pasen muy bien. Gracias.